Mi nombre es Federico y este es el podcast del Jardín de Epicuro, en el cual reflexionamos acerca de textos filosóficos para la vida cotidiana. Muy buenas para todos y todas. Bueno, este es el primer capítulo del podcast del Jardín de Epicuro, en el que vamos a hablar acerca de... ¿Quieren aplaudir? Aplaudan, pueden aplaudir. Para que crean que hay mucho público detrás de estos micrófonos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, de esta manera damos inicio oficial a nuestro podcast del Jardín de Epicuro, que básicamente lo que pretende hacer es conectar con textos, sobre todo filosóficos, para que podamos debatirlo, pensarlo, construirlo, deconstruirlo y sobre todo hacer un poco que la filosofía sea más amable con el vulgo, en el buen sentido de la palabra, las personas comunes y corrientes de la vida que andamos por ahí, que a veces no nos dedicamos a filosofar de manera profesional, pero sí nos interesa poder sobre todo pensar la realidad, y ese es uno de los temas centrales para este texto que se llama Filosofía para Nada, que es un texto que surge a partir del Jardín de Epicuro y que empieza a compilar textos sobre, digamos, como dice el subtítulo del texto, reflexiones en torno al ocio, y bueno, que tiene por intención pensar un poco más allá de lo que se supone, pensar un poco más allá de la lógica utilitarista, pensar un poco más allá del mercantilismo y pensar nuestro tiempo de ocio como un tiempo rico y como un tiempo importante para cada uno de nosotros, y también para pensar lo colectivo. Estamos hoy desde la plataforma de este podcast para poder conversar con dos grandes exponentes de este texto, que son Caro Roa y Guillermo Sequera. Carolina Roa es psicoanalista. Su texto habla acerca de los discursos de Lacan, que bueno, le han dado un poco forma a una época en el sentido de pensar la realidad como discursos, y que bueno, tiene una mirada muy interesante para pensar desde ahí el ocio. Y Guillermo Sequera, que bueno, desde su lugar de médico, médico que en realidad no es médico, que es más bien una especie de sociólogo médico, un sociólogo de la medicina. No existe eso, un antropólogo de la medicina no existe. Para mí que sí, sí. Algo así, Médica ahí, antropología médica. En fin, bueno, se puso a pensar un poco acerca del tema del silencio, la importancia del silencio como para poder mechar nuestra vida, y la importancia que tiene el silencio en la construcción de cosas nuestras, cosas humanas. Así que bueno, un placer para nosotros poder contar con ellos en este primer episodio, que también le pueden aplaudir para que la gente no piense que ustedes se fueron y que esta presentación fue tan aburrida que se fueron todos. Y bueno, yo soy el humilde compilador de este texto, que bueno, se dio de esa manera ponerme, en realidad, yo estaba escribiendo este texto, Filosofía para Nada, que era un texto que hablaba sobre un énfasis que es lo que finalmente hice, que fue hablar acerca del mundo digital, de la era digital, metido dentro de lo que es el tiempo libre del ocio. Y a medida que iba escribiendo se me fue ocurriendo que otras personas iban a decir mejor cosas que yo estaba diciendo, ¿verdad? Me fui metiendo en campos que no son específicamente los míos, entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos un conjunto? ¿Por qué no hablamos con estas personas? Podemos ampliar mucho más el tema, y bueno, así fue que surgió Filosofía para Nada. Y bueno, yo desde mi lugar también de psicoanalista, de psicólogo, trabajo un poco más el tema de las adicciones digitales, virtuales. Y bueno, y me quedé un poco más ahí, no avancé más debido a que se había enriquecido bastante el texto con todo lo que habíamos pensado. Bueno, en principio éramos un poco más incluso, pero bueno, hay 18, 19 textos en el libro Filosofía para Nada, un montón.
y algunos temas se chocan, se transversalizan, o sea, está realmente muy enriquecido el texto y bueno, tiene que ver con el aporte de cada uno de ustedes. Y mi texto se llama Filosofía para Nada, es el que inicia el libro. Y bueno, eso, ¿está bien? Estuve bien. Bien. Bueno, ya está. Ahora puede presentarse Caro Roa. Ok. Sí, en realidad me interesa que digan lo que quieran y después tengo una pregunta específica para hacerles. Bueno, ok. Ok, muchísimas gracias por invitarme acá encima del primer episodio. Qué bueno. Sí, 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 ¿verdad? Sí, bueno, mi texto se llama Tiempo Atrapado. Ujú. La invitación tuya, Fede, me hizo primero pensar un montón respecto desde dónde puedo hablar alguien que practica el psicoanálisis frente a la cantidad de autores súper pensantes, ¿verdad? Que también escriben sobre el mismo fenómeno, ocio, tiempo libre. Entonces, a partir de ahí pensaba primero qué texto, qué pregunta le puedo hacer a algún texto que todavía no existe, ¿verdad? Y obviamente partir de Freud, del malestar en la cultura, y de Lacan en las formalizaciones que hace los discursos de época, que eso es algo muy interesante de pensar, porque lo que hace Lacan es, digamos, un fenómeno, por llamarlo de alguna forma, me imagino yo, tridimensional, como podría ser el sufrimiento humano, lo aplana y lo pone dentro de una formalización lo más reducida posible para pensar al sufrimiento como el efecto de una estructura, el efecto de estructuras del lazo social y no así como un fenómeno individual o biológico o histórico de un ser humano. Te paro ahí. Sí. Guillermo se quiere decirme algo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, gracias por la invitación y también ser parte del primer capítulo. Como puse en el libro mi presentación, ¿verdad? Cuando me invitaron dije que no quería formar parte, que no tenía tiempo, no tenía ni tiempo para mi ocio, ¿verdad? Y tuve que usar el poco tiempo Sí, algo para así. hablar sobre el ocio que no tengo, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, yo creo que es un problema de era, ¿verdad? Que perseguimos todos de nuestros diferentes espacios. Ujú. Y me tocó justo en el momento, yo estaba leyendo un libro que se llamaba La historia del silencio, y que hace un poco un historiador que revisa un poco cómo fue cambiando el sonido del silencio, ¿verdad? Que no necesariamente es silencio total, sino texturas de Mm, profundidad diferentes mm, en la sociedad, ¿verdad? Y cómo no hay espacio para eso. Yo creo que son dos conceptos. Jugué un poco con eso en el texto, ¿verdad? No me imagino el ocio sin silencio, con eso no quiero decir que es no sonido, ¿verdad? Sino mm. por eso el título habla un poco de esa falta de profundidad y de falta de interioridad, ¿verdad? Yo creo que son dos conceptos que van juntos, ocio y silencio. Y bueno, de eso puedo hablar mi capítulo. Antes y después, ¿cómo se encuentra Guillermo? Antes y después, antes de escribir el texto o antes de la investigación, antes del trabajo y después, ¿qué resonancias tiene el texto? Si alguna. No, claramente me ayudó más allá de canalizar ese cierto malestar que sentía, como dije, ¿verdad? Es una era en la que estamos sufriendo esto. Como que no solamente lo que fui escribiendo sobre el ocio y el silencio, muchas ideas sueltas que tenía, bueno, me ayudó muchísimo a conectar un montón de cosas, conectar con el silencio, obviamente. Y en revisar un poco mi día a día, ¿verdad? Creo que en mi profesión, en mi día a día familiar, social, ¿verdad? Creo que me ayudó a identificar, no cambió mucho, pero sé en qué etapa estoy del ocio con el Como silencio. es No, un poco lo que nos pasa después de los 40. No cambiamos no nada, pero ya cambiamos, sabemos pero lo ya que tenemos sabes, que cambiar. exactamente. Esa es la sensación Estamos que me advertidos deja. por lo menos. Estábamos advertidos. Alguna idea tenemos. Caro, ¿Mm? vos, Ecos. Em, no, esto que decís, ¿verdad? Respecto del malestar, justamente con lo que yo arrancaba esta idea del texto, justamente como este malestar que es producto de una época y de un discurso de época. O sea, no es un malestar, digamos, solitario ni autista. Está 100%, digamos, linkeado a ciertos comandos de época, ¿verdad? ¿Cierto? En psicoanálisis decimos ese uno como que dirigen y Sí, ordenan sí. la cultura. Tal cual, ¿qué hacemos con el tiempo libre y con el ocio si es que hacemos algo con eso?
o simplemente lo sometemos de nuevo a una maquinaria de productividad que se llama ahora ocio, pero, ¿verdad? Claro, claro. Ujú. Lacan afirma que el discurso capitalista es el más astuto, pero Ujú. también el más insostenible. A diferencia de otros discursos, no construye un lazo social, lo corta. El sujeto dividido se sostiene en una apariencia de completud y genera objetos de goce que intentan, solo en la imaginación, colmar su falta en ser. Como esta colmatura es imposible y permanece inadvertida, el saber es empujado a producir más y más objetos en Ujú. un ciclo sin fin. ¿Por qué el psicoanálisis dice que no somos seres completos? ¿Y qué es lo que quiere decir eso? ¿Por qué no somos seres completos? Ujú, Yo diría sujetos. ujú, Sujetos incompletos, en tanto, desde el momento que tenemos que hablar, ya no estamos en concordancia con un objeto. Entonces es como que la verdad del psicoanálisis no es que a un sujeto le corresponde un objeto de la realidad, sino que podría desear algo y para eso tiene que pasar por el aparato discursivo, que es una lengua común, y al ser una lengua común ya no va a poder expresar aquello que queremos. Entonces, desde ese momento es que no hay una concordancia entre el sujeto, el ser humano, y lo que busca. Por eso es que decimos un sujeto de deseo o un sujeto deseante, en tanto el deseo por estructura en sí mismo es deseo de otra cosa. Si fuese un deseo que se podría alcanzar, sería un deseo realizado, no un deseo en sí, que siempre funciona como una falta. Entonces, en ese sentido es que se dice siempre incompleto, siempre buscando algo, que es el motor del ser humano. El motor del alma, por si le podemos llamar de alguna forma, es la búsqueda de eso que nunca se alcanza, que es maravilloso, no es algo incompleto en el sentido, digamos, digo negativo como un valor, sino es como lo que impulsa, es el motor a continuar viviendo. Ahora, ¿Verdad? cuando te agarran ese motor, ¿verdad? Y te dirigen que es hacia allá y que no sos vos el que decidís lo que es el problema, ¿verdad? Que es un poco lo que está Mm, pasando, yo creo, ¿verdad? mm, El tema de... Yo inicio un poco mi capítulo eh, como epidemiólogo, ¿verdad? Me fue inevitable encontrar algunos patrones de que esta sociedad está totalmente apurada, ¿verdad? Queriendo hacer todo con toda esa fuerza motivacional que vos decís, pero ujú. que controlan otros. Sí. Eh, eh, y bueno, hay un estudio que me encantó, súper sencillo, que comparaban grabaciones de cómo que hacía la gente en los años 80, esas cámaras de seguridad, ¿verdad? En un parque en Nueva York, que hacía la gente, ¿verdad? Cómo pasaba caminando, dónde se sentaba, qué sé yo. Mm, Y esas mismas cámaras, quizá otras, ¿verdad? Pero en el mismo lugar, en los años 2015, 2016. Y vean que después de 30 años, la velocidad que la gente caminaba era un 15 o 20% más rápido. O sea, la gente pasa volando. Obviamente son otras personas, pero se ve como que la mm, gente pasa volando. La gente se sienta menos en los bancos. Y mm, cuando se sienta, no se sienta 2 horas. mm. Se sienta 20 minutos, 15. O sea, ¿cómo cambió esa misma Probablemente para sociedad? hacer algo, no para Probablemente sentarse, sí. Pero, o sea, el espacio público como, y ahí creo que es un valor interesante, ¿verdad? Como el espacio público como un lugar Mm, de encuentro se va mm, perdiendo, ujú. ¿verdad? Estamos apurados, queremos pasarle al que está adelante, a veces ni siquiera no sabemos por qué, y no quiero ni hablar de cómo manejamos hoy, ¿verdad? Comparado con los 80. Sí. O sea, es la sociedad de la velocidad Mm, para después ir a estar nuevamente apurados, ¿verdad? Como también ponía un poco un ejemplo de Mujica, me fue inevitable no hablar de Mujica, ¿verdad? Él peleó mucho en la reforma del sistema laboral en Uruguay de reducir la carga horaria a 6 horas laborales. Y después él mismo decía, pero la pucha, voy a conseguir esto, voy a conseguir, pero en realidad cuando se consiga, los obreros veo que van a ir en esas 6 horas que les sobran, van a ir a buscar otro trabajo, ¿verdad? ujú. O sea, cómo el modelo está empujando hacia eso, a estar siempre, a evitar el ocio, ¿no? La desigualdad acústica es una forma de desigualdad sanitaria. El ruido crónico aumenta el riesgo cardiovascular, deteriora la memoria en los niños, altera el sueño, incrementa la irritabilidad y el estrés. Dice también abajo, hoy existen ciudades con corredores de silencio, con políticas de paisajes sonoros restaurativos, pero son excepciones.
sí, en Claro. Suecia. Sí. Lo normal es que el silencio se privatice, auriculares, hoteles silenciosos, retiros pagos. El silencio se ha vuelto también una mercancía. Totalmente. ¿Qué pensás, Caro? ¿Cómo se articula esto con el tema de los discursos? Bueno, ¿Cómo? tal cual, Ujú. sí. Lo que dice Lacan del discurso capitalista, que sería por el que estamos afectados hoy, incluso por el que somos hablados hoy, es que todo producto, toda producción de este discurso es mercancía, lo que se llama en psicoanálisis objeto A, em, y que absolutamente todo puede caer en ese lugar de mercancía. Y este ejemplo que vos traes es precioso porque es tal cual, el silencio privatizado, ¿verdad? Y puesto incluso digamos, puesto a la venta. Y también, Producto sí, máximo. claro, y hasta quién tiene el mejor silencio, ¿verdad? ¿Quién puede adquirir el mejor silencio? ¿Para qué silencio estamos trabajando? Así que me parece que es un ejemplo precioso justamente para pensar que absolutamente todo, incluso la salud mental, puede caer en este lugar de objeto. Es Totalmente. más, cae, ¿verdad? Me quedé pensando cuántos pajaritos escuchas en tu silencio. Cuán rico es tu silencio, Mm. ¿verdad? En Ambigua tenemos 14 por ahí. que- Con nombre propio. Con Con nombre. nombre propio. Sí. ¿Cómo se da esto de... ¿Cómo pensás tú? No sé si Caro o Guille, ¿cómo piensan el tema de, digamos, de diferentes maneras en el texto se dice que estamos atravesados por el lenguaje, que estamos atravesados por la mirada del otro, que estamos atravesados por el vínculo con un otro, ¿verdad? Mm. Eh, ¿Cómo piensan esto en términos de análisis, de cómo se vincula el ser humano, digamos, ¿verdad? Cuando Caro dice que estamos atravesados por la lengua, digamos, tenemos una lengua común y es lo mismo que decir tenemos una cultura común o tenemos un Mm. espacio común, Ujú. tenemos una política común. ¿Cómo resolvemos lo común, digamos? ¿Cómo resolvemos lo común o qué podemos pensar con respecto a lo común? Si también el ocio y si también lo más íntimo de cada uno de nosotros en última instancia tiene un eco en el otro y viceversa. ¿Qué dicen? Bueno, Freud dice que es el malestar el que responde, ¿verdad? El malestar en la cultura habla de esto, ¿verdad? Que es la cultura para todos, pero hay algo que es indomeñable en el sujeto, ¿verdad? Y que eso queda como un resto y ese resto es el malestar. Ah, pues lo responde así tal cual, Ujú, ¿verdad? ujú, Ujú. No sé, bueno, va un poco por ahí, ¿verdad? En mi capítulo un poco hablo de lo que son en nuestras ciudades, porque pienso un poco en lo público, ¿verdad? Como un lugar importante del ocio Mm, y la búsqueda del silencio, mm, como un lugar de construcción de ciudadanía, cohesión social, sentido de pertenencia y todo esto. Eh, los espacios de permanencia no obligada. O sea, esos lugares donde no hay que ir por ahí, uno mm, pasa y elige quedarse no porque hay que estar ahí. mm, O sea, los lugares libres, digamos, ¿verdad? Y valorar de esos espacios de permanencia no obligada los contactos o las relaciones no, las relaciones débiles, mm, no necesariamente profundas también, ¿verdad? O sea, poder sentarme a hablar con algún desconocido de mm, cualquier boludez, mm. ¿verdad? Tiene su valor en la construcción de sociedad, de sentido de pertenencia, de lo común, ¿verdad? Porque ahí sale lo común realmente, ¿verdad? Creo Ah, que pensás común por ahí. Ah, justamente ajá, no lo ok. necesariamente profundo, no lo Sí. necesariamente vinculante, tu Mm, familia, tu mm, conocido. O sea, esa capacidad de poder conectarse con un desconocido en un espacio no obligado, mm, ¿verdad? Es demasiado puro. mm. ¿Verdad? Y creo que ese tipo de fenómenos enriquecen a las ciudades, enriquecen a la sociedad, ¿verdad? Mm. Y tiene que ver, necesita de ocio, necesita de silencio. ¿Qué les gustó de lo que leyeron del libro? ¿Con qué dialoga con lo que hicieron ustedes? De lo que pudieron ver, de lo que pudieron leer, de lo que saben que alguien escribió. Chan. Bueno, a mí me fue muy fuerte. Bueno, el libro lo clasifica un poco. Tiene los escritos que son muy personales, Ujú, ¿verdad? Que mm, hablan de historias personales que son fascinantes y que conectan un poco
con lo que quiere abordar el libro. Entre paréntesis, en nuestro próximo capítulo del podcast El Jardín de Epicuro, vamos a hablar con Gino y vamos a hablar con Patti Lima, que son Bueno, quienes, más que nada, sobre todo, hicieron ese trabajo genial que nos cuesta muchísimo, sí, ¿verdad? Yo sí, hablo también por mí mismo, de ponernos, de exponernos y de hablar de lo más íntimo, de lo más totalmente, cotidiano, de lo más Ujú. básico, totalmente. que en última instancia termina siendo no nada básico ni nada por No, el no, no, estilo, claro. ¿verdad? Sino que tiene una profundidad implícita súper interesante, ¿verdad? Y ellos, y hay más gente que Ellos sí, abordó sí, de esa sí, manera, claro, sí, ¿verdad? claro. Y después estamos un poco los acostumbrados a escribir un poco así, guau, profesorcito, ¿verdad? Creo que estamos Me muy parece que acá condicionados. estamos justito en esta mesa. Sí, sí, Todo, ¿verdad? todo Estamos acartonado. como detrás del velo. Sí, Sí. hay un sesgo ahí, ¿verdad? Pero bueno, creo que hay las dos maneras de escribir, ¿verdad? En primera persona, en tercera persona también. Para mí el libro fue una experiencia del inicio colectiva, ¿verdad? Que antes sin mí, luego yo me incorporé, que fue fascinante, ¿verdad? Por lo menos lo poco que pude participar. Sé que hubo más reuniones en las que yo participé. Sí, Pero sí, bueno, sé que andas diciendo que vos fundaste también el Jardín de Epicuro no, nunca dije en eso. aquella época de Nunca pandemia y no dije sé eso. qué. No, no. Pero bueno, esa construcción valoro, ¿verdad? Y quiero compartir con mucha gente, ¿verdad? El espacio a pensar cosas de manera conjunta, la construcción colectiva, yo creo que valoro Mm, muchísimo eso. mm. El capítulo que así que me hizo ver un montón de cosas que uno tiene una idea, ¿verdad? Pero que está clarísimo, me gustó muchísimo el de Raka, ¿verdad? Sí. Cómo se distribuye el ocio, ¿verdad? En nuestra sociedad, obviamente con una visión súper feminista. Eh, y bueno, no sé qué más, no quiero Claro. olvidarme de nadie. Bueno, yo también nombrar el artículo de Raka Ujú. justamente, porque me parece que hay ahí una producción de cuerpos, una producción de subjetividades muy marcada y muy de época también. Y a mí el artículo de ella como que me sonó a algo que en psicoanálisis se llama discurso histérico, que es el que va a ir a interrogar al amo, el Ujú. que va a ir a cortar la cabeza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es como que yo, bueno, es también lo que, con lo que conecto un poco como salida de este artículo que escribí que parece como muy cerrado en sus posibilidades de cambio, ¿verdad? Porque son como discursos que giran en 360 y siempre vuelven al mismo lugar. Sin embargo, es justamente el discurso histérico el que va a ir a interrogar y el que va a movilizar. Y Entonces propone. también, sí, y también entonces nombrar el artículo de Raquel, ¿verdad? Hablando de discurso histérico, Mm. la contratapa del libro dice ahí en un final, el lugar ideal para explorar nuevas perspectivas, afinar el pensamiento crítico y conectar con otros que también creen que pensar es el primer paso para cambiar el mundo. Eso no creo ni yo lo que dice ahí. ¿Qué piensan sobre este tema, digamos? Que, que yo, para mí está interesantemente no puesto en el texto de filosofía para nada, en el sentido de Ujú. no hay una receta para cambiar el mundo, no hay una cosa que hay que leer para que en algún momento algo suceda. Hay una descripción de la realidad y, bueno, una descripción muy interesante desde muchos lugares, pero que siempre deja como una cosa abierta de, bueno, ¿será que entonces se puede hacer algo? ¿Será que entonces hay algo que nosotros podamos hacer para cambiar, mejorar, destruir, reconstruir, etcétera? ¿Cómo ven en ese sentido desde el lugar de ustedes y desde donde escribieron el texto? Bueno, tal vez sea una cuestión de pura creencia, pura fe, pero para mí sí, el pensamiento tiene la potencia. Por más de que sea imposible, eso no quiere decir que sea impotente. Tiene la potencia de cambiar la atmósfera, cambiar el mundo, cambiar el discurso. Esa es la apuesta. Eh, Voy a leer mi penúltimo párrafo. Dice, una sociedad que pierde el silencio pierde su alma y una sociedad que pierde el ocio pierde su libertad. Sin vida interior no hay ciudadanía plena y sin ciudadanía plena no hay democracia que resista. Ocio y silencio son un lujo no son el lujo de una élite ni el capricho de los poetas. Mm. Eh, y a esto le agrego un poco bueno, que parte del libro, desde su concepción, es de construcción colectiva. Yo creo que eso hay que valorar muchísimo. Y
proponer esto a un montón de otros problemas. ¿Dijiste construcción o deconstrucción? Construcción. Ah, mira, escuché deconstrucción colectiva. Está bueno. No soy psicoanalista, así que no uso tanto esa palabra, pero sí escucho que usan, ¿verdad? Pero tiene el mismo espíritu, ¿verdad? Sí, sí. La construcción colectiva de los problemas o de los malestares, ¿verdad? La discusión, por ahí en un discurso 360, como decís, pero la discusión colectiva es demasiado rica. Y este libro tiene su concepción en ese sentido, no solamente en los escritos, sino también en el financiamiento. Así que hay que destacar eso. Sí, sí. No, Sí, totalmente. postura tremendamente política. Tremendamente colectivo. Sí. Bueno, sí, muy interesante. Eso yo creo que es, pero sin duda, uno de los valores, justamente lo que decía, cuando me iba por la página número 20 de mi texto, me di cuenta que eso no iba a ser suficiente, no me satisfacía ni a mí mismo, ¿verdad? Y sobre todo pensando las posibilidades que eso tenía, ¿verdad? Y bueno, evidentemente, realmente eso se ha traducido en una cosa mucho más interesante, mucho más potente desde varias otras miradas y que, bueno, tiene esto también que tiene lo colectivo, ¿verdad? Tiene historias, tiene un montón de preguntas, tiene discusiones, tiene casi peleas, y como dijimos también en la presentación del libro, ¿verdad? Eso hace que esto otro, ¿verdad? Me quedé pensando en las permanencias no obligadas, ¿verdad? Ese lugar donde quién te manda a hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué te vas a hacer un podcast para hablar acerca de un libro o sea, acá nadie nos ha mandado a hacer ese lugar donde la permanencia no es obligada y que la cosa colectiva hace que sea más interesante, más rico, más largo, más extenso, etcétera, ¿verdad? Y bueno, yo también creo que ese es la mayor riqueza que tiene el texto. Me quedé pensando en lo de permanencia no obligada, de la misma manera que hablamos atravesado por la lengua, hablamos atravesado por el lenguaje, es decir, es imposible que se construya una lógica individualista por más discurso individualista que exista. Exacto, sí. Entonces, es también creo que otra de las riquezas del texto, como hablar acerca de la imposibilidad lógica del individualismo y lo absurdo de pensarnos individuales, bueno, luego de estar atravesados por el lenguaje, la cultura, la geografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo coincido en que esa es una de las riquezas más interesantes que tiene el texto. Y bueno, les dejo a ver si hay alguna cosa final que quieran decir. A mí, bueno, sí, estaba pensando, una de las cosas que cambió en mi vida después del libro fue que dejé cargo a la noche mi celular fuera de mi pieza, ¿verdad? Fue una de las cosas que escribí, ¿verdad? Hablo un poco, cuando abordo el silencio y de los pocos espacios de construcción del silencio en la sociedad, pues es la habitación, ¿verdad? La habitación individual. Ella no se casa, no es más individual, pero bueno. Pero Le sacaste un poco de contenido a ese silencio. Y hoy día esa habitación, que es el último recóndito estructural, material, donde uno está solo, duerme, qué sé yo, lee un libro, está en silencio, desde hace unos 15 años o más, es una plataforma de conexión global. Sí. O está tu computadora, está tu una pantalla, tenés no quiero hasta que el cuerpo diga basta. Apps abiertas, ¿verdad? Desde que te despertás, ahí en esa misma cama hasta que volvés a dormir, ¿verdad? Inclusive te puedes despertar otra vez a revisar, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, y te conectas con el mundo encima. Puede ser que estés en silencio, puede ser que estés en silencio, pero ahí desafiando un poco el concepto de silencio, estás hiperconectado, hay muchísimo ruido, ¿verdad? De ese último lugar sagrado que es la habitación. Yo creo que no sé qué otro lugar en la casa debería ser el más tuyo, ¿verdad? Ahora del baño. Ni tanto. Ni aún Ni tanto. Antes era el shampoo, ahora otra vez el teléfono. Sí, también. Bueno, eso fue una de las cosas que... Pésimo, sí. Mi celular afuera. Me obliga a levantarme. Bueno, no quería terminar este programa antes de que Guillermo asuma que algo había cambiado radicalmente su vida. Así que ahora en este sencillo homenaje podemos decir... Gracias, Guille. Gracias, Caro. Gracias. Esto ha sido el primer capítulo de Filosofía para Nada del podcast del Jardín de Picuro.